Shalom a todos, mi nombre es Antranik, moré de la congregación Comunidad Shekinah Paraguay y hoy vamos a tocar una parashá muy interesante que es Shoftim, Jueces, que encierra bastantes secretos, bastantes cosas que afectan a nuestra vida y es muy interesante cómo se plasma la importancia de pasar de generación en generación el conocimiento de la Torá. Es algo muy importante eso. Y vamos a analizar cada punto de esto en esta parashá. Vamos a comenzar con la oración. Barhu et Adonai Mevorach, Barhu Adonai Mevorach leolam baed, Baruch et Adonai Eloheinu melech haolam, Asher Bahar Banu Mikol Ha'amin, Benatan Lanu et Torato, Baruch et Adonai Noten HaTorah. Bendecid Adonai el bendecido, bendito sea Adonai que es bendecido por toda la eternidad. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, que das la Torah. Amén. Shoftim, jueces, está en la Torá, en Deuteronomio 16, 18 al 21, 9. En la Haftará nos encontramos en Isaías 51, 12 al 52, 12. Y en el Brit Hadashah nos encontramos en Mateo 5, 38 al 42 y Mateo 18, 15 al 20. Hubieron etapas en Israel. Tuvimos la etapa de los patriarcas, la etapa de los jueces, la etapa de los reyes y los profetas. Vamos a analizar parte de la etapa de los jueces, pero también vamos a tocar parte de la etapa de los reyes, porque justamente esta parashá, aparte de decir cómo tiene que ser un juez, también indica cómo tenía que ser un rey. Y dentro de ese contexto vamos a analizar lo que le pasó a Israel, por qué le pasó eso, y la importancia de nosotros mantenernos siempre en la Torá. Tenemos que estar muy agradecidos a Yeshua, porque Él sacrificó su vida por nosotros, resucitó de los muertos y nos dio el acceso a la tierra prometida, nos dio el acceso al pacto y sobre todas las cosas al Padre. Esta parashá comienza así, Deuteronomio 16, 18, nombrarás para ti jueces y oficiales en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da, según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. Jueces y justo juicio. La palabra jueces, Shoftim, es el plural de la palabra Shafat, que significa juez, juzgar, vindicar, litigar, condenar, gobernar. Ahora, había tres tipos de cortes en la época de Israel. Estaban la de 3 jueces que estaban en las ciudades que eran con menor cantidad de 120 habitantes. La de 23 jueces, que era para las ciudades que tenían más de 120 habitantes. Y 71 jueces que estaban en Jerusalén, que es el Sanedrín. En Jerusalén habían 2 cortes de 23 jueces y una corte de 71 jueces. Justo y juicio. La palabra justo es tzedek, que es derecho, equidad, justamente, justicia, justo, recto. Y la palabra juicio, que es mishpat, que es propiamente un veredicto, favorable o desfavorable, pronunciado judicialmente. El punto interesante que tanto la palabra mishpat como la palabra shoftim tienen la misma raíz, que es shafat, que significa juez, juzgar. O sea que un juez, ¿cómo tiene que actuar? Con justo juicio. ¿Por qué? Porque los jueces eran considerados representantes de Elohim en la tierra. O sea que eran la imagen visible del Dios invisible. ¿Cómo podemos relacionar esto
y cómo podemos estar seguros de que realmente ellos eran representantes. Acuérdense que dice justo juicio, Sedek y Mishpat. Y miren lo que dice Salmos 89:14. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Si analizamos justicia y juicio, encontramos que es Sedek y es Mishpat. Es la misma forma que un juez tenía que gobernar, tenía que dar su veredicto. ¿Y qué es la justicia y el juicio? Según el Salmo, es el cimiento de su trono. O sea, que la base del trono de nuestro Dios, la base del trono del Eterno es justicia y juicio, que es la misma forma en la cual tenían que actuar los jueces. Isaías 5:16 dice, pero el Señor de los ejércitos será exaltado por su juicio, y el Dios santo se mostrará santo por su justicia. La palabra juicio en este pasaje es Mishpat. Y sabemos que la raíz de Mishpat era Shoftim o Shafar. Y tenemos justicia nuevamente en este pasaje, que es Sedek. O sea que la justicia y el juicio están en todo lo que representa la Torá para nuestras vidas. Justicia, bondad, honor y vergüenza. Todo ese concepto lo vemos de punta a punta en la palabra. Y vamos a seguir leyendo. Y dice, no torcerás la justicia, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno. Punto importante este, no tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. Es muy interesante que la mayoría de los gobiernos corruptos, el problema que tienen es que sus autoridades son sobornadas. ¿Y qué pasa después? ¿Quién sufre? El pueblo. ¿Por qué? Porque traen maldición sobre la gente que están gobernando. El versículo 20 dice, la justicia, y solo la justicia buscarás, para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. Muy interesante, la justicia y solo la justicia. ¿Qué dijo nuestro Mesías? Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La palabra justicia en el griego es dikaiosune, que es equidad, específicamente justicia. En el hebreo es lo mismo. Sedek es derecho, equidad, justicia, justo, recto. No hay diferencia en esta palabra entre el griego y el hebreo. Representan la misma cosa. Y sobre todo equidad, porque eso es lo que nos da el Padre. Nos regala el Padre a través de su Torah. Equidad, no igualdad. Equidad. La igualdad es lo que busca el sistema humanista que está implantado lamentablemente entre muchos gobernantes. La equidad es que no importa mi estado social, no importa mi estatus, no importa si soy pobre o soy rico, delante del Eterno tengo las mismas posibilidades. Continuamos. No plantarás para ti acera de ninguna clase de árbol junto al altar del Señor tu Dios que harás para ti, ni levantarás para ti pilar sagrado, lo cual aborrece el Señor tu Dios. Y acá es un punto muy álgido este. Es un punto que a los que estamos entrando en raíces hebreas nos llamaba la atención antes. ¿Por qué? Porque el árbol de acera es el árbol de Navidad. Y los pilares sagrados que habla la palabra son los obeliscos. Entonces encontramos obeliscos y encontramos árboles de Navidad en fiestas representativas
del sistema religioso actual que no están en la palabra. Y las fiestas que son del Eterno no se celebran. En cultura de Medio Oriente, plantar un árbol también significaba un sello del pacto, una confirmación. Y miren los datos históricos de esto. Árboles rituales de Acera. La diosa Acera, con varios nombres relacionados, aparece como consorte divina de la principal deidad masculina en una cantidad de panteones mesopotámicos y sirio-palestinos. Amurru, el dios babilónico de las tormentas, el dios ugarítico, él, y quien incluso, y quizá incluso el cananeo Baal. En la Biblia aparece a menudo en columnas sagradas erigidas cerca de un altar. Su popularidad entre los israelitas, aún marcados por la cosmovisión politeísta, puede ser surgida por la inscripción Yahvé y su acera en Kuntilet Achrut, en el norte del Sinaí, noreste del Sinaí. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Tuvo un sincretismo a tal punto que pusieron en inscripciones el nombre del Eterno junto a Acera. La orden de eliminar esos objetos de culto representaba la necesidad de purificar la nación de influencias foráneas. Acera puede ser tanto el nombre de una diosa de la fertilidad como el de un objeto de culto. La diosa era popular en las desviaciones paganas en Israel y a veces considerada como una mediadora de las bendiciones de Yahvé. Todo esto que leo ahora se encuentra en el comentario del contexto cultural de la Biblia de John Watson y es muy interesante porque nos da un aspecto histórico y podemos entender por qué el Padre tanto quería que se destruyeran todos esos dioses, todos esos altares. No quería que haya contaminación de su pueblo. Y es muy interesante aquí cómo aparece y dice que Acera era considerada como una mediadora, ocupando el lugar de quién está esa mediadora. ¿Quién es el único mediador entre Dios y los hombres? Yeshua. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Yeshua. Gracias a Yeshua podemos tener acceso otra vez al Padre. Podemos tener acceso a la Torá. Es el único mediador. ¿Qué decía Deuteronomio 12:3? Y demoleréis sus altares, quebraréis sus pilares sagrados, quemaréis a fuego sus imágenes de acera, derribaréis las imágenes talladas de sus dioses y borraréis su nombre de aquel lugar. Muy interesante, borrar su nombre. Para el contexto de Medio Oriente, borrar el nombre implicaba eliminarlos de la historia, que no queden registros de esto. Era una práctica que se hacía en Egipto. Cuando subía un faraón, solía hacer mandar borrar los datos de otros faraones para que se pierda la historia. ¿Qué prueba tenemos de esto? Éxodo 1:8 dice, y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Ahora, ¿por qué no lo conoció a José? Porque se borraron los registros de José. Se perdió en la historia. Y el nuevo faraón que ingresó no conocía ya a José. Este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque ¿quién fue elegido o cuál fue el motivo por el cual Abraham fue escogido? ¿Para qué fue escogido? Dice Génesis 18:19, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, para que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio,
para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Entonces, ¿para qué fue escogido Abraham? Para que él transmita a sus generaciones la forma de hacer justicia y juicio. Y volvemos otra vez, ¿cómo tenían que ser los jueces? ¿Qué era justicia? Sedek. ¿Qué era juicio? Mishpat. Entonces, acá vemos la importancia de enseñar la Torá a nuestra descendencia. La importancia de transmitir a nuestras generaciones lo que el Padre hizo, cómo guardar los mandamientos. ¿Y qué prueba tenemos de que el no haber hecho esto o el no transmitir a nuestras generaciones que nos siguen la Torá, la obediencia al Padre, el honor que recibimos a través de la obediencia, que podemos acceder a su presencia? Miren en Jueces qué pasó con el pueblo de Israel. Jueces 2:1 dice: y el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os conduje a la tierra que había prometido a vuestros padres, y dije: jamás quebrantaré mi pacto con vosotros, y en cuanto a vosotros, no haréis pacto con los habitantes de esta tierra, sus altares derribaréis, pero no me habéis obedecido. ¿Qué es esto que habéis hecho? Por lo cual también dije: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán como espinas en vuestro costado, y sus dioses serán lazo para vosotros. ¿Cuál es el contexto de esto? Los israelitas, cuando entraron a la tierra prometida, no derribaron todos los altares, no destruyeron todos los pueblos de los dioses de los paganos. ¿Y qué pasó? Por su desobediencia, el Padre dejó de esos pueblos. Al oír el pueblo de Israel eso, dice que lloró. Y miren, y llamaron a aquel lugar Boquim, y allí ofrecieron sacrificio al Señor. Después que Josué despidió al pueblo, los hijos de Israel fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. Entonces, ¿qué pasó acá? Josué los está despidiendo, le está diciendo: bueno, ahora vayan y ocupen la tierra que les fue prometida. Pero ¿cómo iban a vivir en la tierra esa? Entre los enemigos. Porque no hicieron lo que el Padre dijo antes. Y dice: y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en el territorio de su heredad, en Timnat-Serah, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. También toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó otra generación de ellos que no conocía al Señor, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces, los que salieron de la tierra prometida no traspasaron a la siguiente generación lo que el Padre había hecho. ¿Por qué prueba tenemos de esto? Que cuando Josué iba a entrar a la tierra prometida, tuvo que circuncidar a todos los que habían nacido en el desierto. Los tuvo que volver a circuncidar. No volver, los circuncidó porque no estaban circuncidados. Entonces, después los que entraron a la tierra prometida, que vieron el poder del Padre en las batallas que tuvieron, tampoco lo hicieron. No transmitieron a su generación siguiente todo lo que el Padre había hecho. Acuérdense por qué Abraham fue escogido, porque él iba a transmitir a sus generaciones a que practicaran justicia y juicio, y no cumplieron con ese mandato. Y es un tema que nos tiene que tocar a nosotros como padres. Los que son padres tienen que transmitir a sus hijos la Torá. ¿Qué se olvidaron
de transmitirles que había un patrón, había un padre que nos daba gracia, favor y regalos, y que nosotros éramos unos clientes que teníamos que darle gratitud, honra, lealtad y obediencia. ¿Qué se olvidaron? Se olvidaron de los convenios para practicar justicia y bondad, para vivir en honor, para entrar a su presencia, y empezaron a vivir ¿en qué? En vergüenza. Y esa vergüenza los llevó a un proceso de apostasía y redención, que es la época de los jueces. En la época de los jueces nos encontramos al pueblo sirviendo al Señor, luego entrando en idolatría, luego en esclavitud, clamaban al Señor, se levantaba un juez, que los jueces eran considerados libertadores. La liberación de Israel, volvían a servir al Señor, volvían a ser idólatras. ¿Por qué? Porque esto es un patrón que se da. Cuando yo estoy en necesidad, oro, leo mi Biblia, me voy a las reuniones, estoy conectado, empiezo a estar bien, y así como la palabra decía, cuando estés en tu tierra y tengas abundante comida, tengas abundante ganado, no te olvides de tu Señor. ¿Por qué? Porque cuando nos olvidamos del Señor, ahí empezamos a tener problemas. Ahí empezamos a colocar otras cosas en primer lugar y destacamos el lugar que tiene que tener el Padre. Y si el Padre no está en primer lugar, todo lo que ocupa ese lugar es idolatría. Y vamos a continuar viendo este patrón. Miren, entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres. La palabra abandonar en el contexto del hebreo habla de negligencia, o sea que ellos fueron negligentes. Y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor. Se postraron entre ellos y provocaron a ira al Señor. Y dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. Y se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en manos de salteadores que los saquearon y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos, porque donde quiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos, para mal, tal como el Señor había dicho y como el Señor les había jurado, y se angustiaban en gran manera. Entonces el Señor levantó jueces que los libraron de la mano de los que los saqueaban. Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Es muy interesante esto. Cuando el Eterno actuó cuando Israel estaba en Egipto, cuando el pueblo clamó. Y siempre pasa lo mismo. Cuando estamos oprimidos, ahí comenzamos a clamar. Cuando estamos afligidos, ahí comenzamos a clamar. El Padre responde, el Padre nos liberta, el Padre nos restaura. Y cuando estamos bien, comenzamos otra vez a hacer todo lo que queremos. Los jueces, hay un pasaje que caracteriza a todo el libro de Jueces que dice, y no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que mejor le parecía. A tal punto llegó esto en nuestra actualidad, que tenemos 41,000 denominaciones, que cada uno interpreta como quiere la palabra. Tienen 9 mandamientos, no 10, porque no guardan el Shabbat. Desechan el Shabbat. ¿Y qué es el Shabbat? La alianza perpetua. Entonces, esto nos tiene que hacer pensar, nos tiene que hacer entender lo que representa servir al Padre, el honor que tenemos, la gracia que tenemos de poder ser escogidos por Él y participar de su mesa, sentarnos todos los Shabbat a recibir y a partir del pan y tomar el vino, sabiendo que estamos a la mesa
del rey. Dice, pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Y se encendió la ira del Señor contra Israel y dijo, por cuanto esta nación ha quebrantado el pacto que ordené a sus padres y no ha escuchado mi voz. Es muy interesante esta expresión, porque siempre decimos, quiero que Dios me hable, quiero que Dios me hable. Es muy sencillo. Agarren su Biblia y lean la Torá. Porque no escuchar la voz, en este caso, cuando vemos a los jueces, era que habían dejado el pacto. Y el pacto es su Torá. La única palabra que había en ese momento era la que Moisés le había dejado al pueblo antes de morir. Que era Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Entonces, cuando quieras escuchar la voz de Dios, muy sencillo. Agarra tu Biblia, abrir los primeros 5 libros y comenzar a leerlos. Ahí está su voz. Y sigue el versículo 21. Tampoco yo volveré a expulsar de delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió. Ahora, ¿para qué fueron dejadas esas naciones? Para probar por medio de ellas a Israel. Es muy interesante esta parte. Pero ¿qué pasó anteriormente? Deuteronomio 8:1 dice, todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, tendréis cuidado de ponerlos por obra, a fin de que viváis y os multipliquéis y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Este es un punto que vimos en la parashá de Kev. Y esto es, de esta forma fue que Yeshua se defendió cuando fue tentado. Ahora bien, ¿qué estaba defendiendo Yeshua? La Ketubá, el contrato matrimonial, la Torá, el pacto que nos hacía a nosotros ser parte de ese pueblo. Perdón. Sigue diciendo Jueces, y estas son las naciones que el Señor dejó para probar con ellas a Israel, es decir, a los que no habían experimentado ninguna de las guerras de Canaán. Esto fue solo para que las generaciones de los hijos de Israel conocieran la guerra, aquellos que antes no la habían experimentado. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos, que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta el Ebo Amat, y eran para probar a Israel, para ver si obedecían los mandamientos que el Señor había ordenado a sus padres por medio de Moisés. Cuando tengamos pruebas, cuando estemos afligidos y no sepamos cómo actuar, acordémonos de esto, que los hijos de Israel, a nosotros, cuando pasamos por pruebas, es porque nos están probando a ver qué hay en nuestro corazón y a ver si a pesar de todo guardamos los mandamientos. Y los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Si nosotros vamos a Génesis y vemos cuando el padre le da la promesa a Abraham, vamos a encontrar estos pueblos. Y el padre le había dicho a Abraham que iba a sacar a esos pueblos
y que esa tierra iba a ser para él. ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando Yeshua venga. Van a desaparecer todos sus enemigos y vamos a habitar en esa tierra. Tomaron para sí a sus hijas por mujeres y dieron sus propias hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Impresionante es. Ahora, si analizamos el contexto de cómo eran los pueblos paganos, cómo eran los sacrificios que se hacían y qué función cumplían las mujeres dentro de los templos paganos, estamos viendo que cuando las mujeres eran dadas a los otros pueblos, encontramos israelitas practicando las prácticas paganas dentro de los templos paganos. Hasta ese punto llegó la corrupción del pueblo. Hasta ese punto olvidaron a su Dios. Y dice, entonces se encendió la ira del Señor contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y los hijos de Israel sirvieron a Cusán Risataim por 8 años. Cuando los hijos de Israel clamaron al Señor, ¿se dan cuenta de cómo es el círculo? Sirven, entran en idolatría, después comienza un clamor, se levanta un juez y son liberados. Y dice, el Señor levantó un libertador a los hijos de Israel para que los librara, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y vino sobre él el espíritu del Señor y juzgó a Israel. Cuando se dio la guerra, el Señor entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, y el poder prevaleció sobre Cusán-Risataim, y la tierra tuvo descanso por 40 años, y murió Otoniel, hijo de Kenaz. Es muy interesante que los jueces no transmitían a sus descendientes el ser jueces. El padre levantaba jueces. No es como un rey que transmite a sus hijos el reinado. El rey, el juez, no tenía un sistema de gobierno. El juez no recibía un sueldo por eso, ¿sí? Solamente se dedicaba a juzgar y a ser la imagen visible del Dios invisible. Y ahí tenemos nuevamente el servicio al Señor, el pecado. Si ustedes leen todos Jueces, van a encontrar este círculo todo el tiempo. Los jueces son desde la muerte de Josué hasta Samuel y Elí, hasta que Israel tuvo rey. Y miren esto porque es muy interesante en esta parasha lo que pasa. Hablamos de los jueces y ahora vamos a hablar de cómo tenían que ser los reyes. Observen esto. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da y la poseas y habites en ella y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que me rodean. Es muy interesante. Ya el Señor les había dicho lo que iba a pasar. Primera de Samuel 8:7 dice, y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que no sea rey sobre ellos. Así como todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así lo están haciendo contigo también. Ahora pues, oye su voz. Sin embargo, les advertirás solemnemente y les harás saber el proceder del rey que reinará sobre ellos. Ahora, ¿de dónde Samuel sacó la forma en que un rey tenía que proceder? Justamente de Deuteronomio 17. Miren lo que dice. Ciertamente pondrás sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja. A uno entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti. No pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Además,
El rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás volveréis por ese camino. Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Vamos a ir un poco a la historia de Salomón. Primera de Reyes 11:1 dice, pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonías e hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviará vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor. ¿Recuerdan que en la parashá pasada definimos lo que era amor? Que era lealtad. Entonces, ¿qué vemos? Que Salomón se apegó a ellas con lealtad. O sea que la lealtad que tenía Salomón era más fuerte hacia sus mujeres que hacia el Eterno. Y dice, y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Qué decía el Deuteronomio 17? Tampoco tendrás muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Y sus mujeres desviaron su corazón. Pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios. ¿Quién era Astoret? Acera. Es el mismo. Diana de Cibele. Istar. Y podemos continuar. Y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. ¿Cuál era la fiesta principal? ¿O qué día era la fiesta principal de Milcom? 25 de diciembre. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como le había seguido su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén. Quiero que analicen esto porque hay un solo monte que está frente a Jerusalén y ese monte es el monte de los olivos. Fue el monte que, si recuerdan para allá anteriores, el monte que David compró. Compró el monte de los olivos y compró el monte Moriah. Y sabemos que en el monte de los olivos fue donde fue sacrificado Yeshua. Entonces, en ese monte, Salomón construyó un ídolo abominable de Moab. Y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Imagínense cómo estaba en ese momento Jerusalén, cómo estaba la ciudad santa, el lugar donde el Padre puso su nombre. Y el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había ordenado en cuanto a esto que no siguiera a otros dioses. Pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado. Y el Señor le dijo a Salomón, porque has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado, ciertamente arrancaré el reino de ti y lo haré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la cual he escogido. Entonces el Señor levantó un adversario a Salomón, Hadad Edomita,
que era del linaje real de Edom. ¿Quién era Edom? Esaú, el hermano de Jacob, el enemigo de Israel. La desobediencia de Salomón llevó a que se levantara un adversario del linaje real de Esaú. Encontramos que cuando el Mesías Yeshua nació, el rey era Herodes Edumita. El rey de Israel, cuando nuestro Mesías nace, era descendiente de Esaú. Era un rey puesto por Roma. Es muy interesante esto. Esto nos marca las consecuencias que puede traer la desobediencia al Eterno en nuestras vidas. Continuamos leyendo. Tampoco tendrá grandes cantidades de plata u oro. Y sucederá que cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Si todavía no lo hiciste, y me incluyo en esto, tenemos que hacer una copia de la Torá a mano. 2 copias y leerlas todos los días de nuestra vida. No puede pasar un día sin que leamos la Torá. ¿Por qué? Porque es la fuente de vida. Nuestro Mesías dice que es la Torá que se hizo carne, la palabra que se hizo carne. No se pueden separar, van juntas. El David que decía, la ley de Jehová es perfecta, que renueva el alma. Los preceptos son justos, que hacen sabio al sencillo, al humilde. ¿Dónde estaba la sabiduría? En conocer la Torá. Porque cuando yo conozco la Torá, conozco el corazón de mi rey. Y si yo conozco el corazón de mi rey, sé lo que le agrada a mi rey. Sé la forma en que tengo que presentarme. Sé la forma en que tengo que actuar. Sé la forma en que tengo que postrarme ante él y el protocolo que tengo que tener. No declarando, no decretando, no haciendo todas esas cosas, sino pidiendo su voluntad. Si analizamos el Padre Nuestro, encontramos rendición, encontramos sumisión al Padre, encontramos buscar su voluntad antes que la nuestra. Isaías 51:12 dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú que temes al hombre mortal y al hijo del hombre que come hierba es tratado? ¿Como hierba es tratado? ¿Has olvidado al Señor tu Hacedor, que extendió los cielos y puso los cimientos de la tierra, para que estés temblando sin cesar todo el día ante la furia del opresor, mientras éste se prepara para destruir? Pero, ¿dónde está la furia del opresor? El desterrado pronto será libertado, y no morirá en la cárcel, ni le faltará su pan, porque yo soy el Señor tu Dios, que agito el mar y hago bramar sus olas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Y he puesto mis palabras en tu boca, y con la sombra de mi mano te he cubierto al establecer los cielos, poner los cimientos de la tierra y decir a Sión, tú eres mi pueblo. Despierta, despierta,
Levántate, Jerusalén, tú que has bebido de la mano del Señor la copa de su furor, que has bebido el cáliz del vértigo hasta vaciarlo. No hay quien la guíe entre todos los hijos que dio a luz, ni hay quien la tome de la mano entre los hijos que la crió. Estas dos cosas te han acontecido. ¿Quién te confortará? Desolación y destrucción, hambre y espada. ¿Quién te consolará? Tus hijos han desfallecido, yacen en las esquinas de todas las calles como antílope en la red, llenos del furor del Señor, de la reprensión de tu Dios. Por tanto, oye ahora esto, afligida, que estás ebria, mas no de vino. Así dice el Señor tu Dios, que contiende por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano la copa del vértigo, el cáliz de mi furor. Nunca más lo beberás. Lo pondré en las manos de los que te atormentan, que te han dicho, póstrate para que pasemos. Y tú pusiste tu espalda como suelo, como calle para los que pasaban. Despierta, despierta. Vístete de poder, oh Sión. Vístete de tus ropajes hermosos, oh Jerusalén. ¿Cuáles son los ropajes hermosos que se nos fueron dados? Apocalipsis 19:8 dice, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. El acceso al pacto que tenemos a través de Yeshua nos viste de esas ropas, nos viste de lino. Pero ¿cuál es nuestra vestimenta? La obediencia a la Torá. ¿Cómo están nuestras ropas blancas? Cuando obedecemos su palabra. Ciudad santa, porque el incircunciso y el inmundo no volverá a entrar en ti. Sal del polvo, levántate, cautiva Jerusalén, líbrate de las cadenas de tu cuello, cautiva hija de Sión, porque así dice el Señor, de balde fuisteis vendidos, y sin dinero seréis redimidos. Es muy interesante, dice, de balde fuisteis vendidos. ¿Será cierto esto? Porque dice, porque así dice el Señor, Dios, mi pueblo descendió a Egipto al principio para resistir allí. Después los asirios sin motivo los oprimieron. ¿Los oprimieron sin motivo? La desobediencia los llevó a eso. Y ahora, ¿qué hago yo aquí de cara al Señor, viendo que se llevan a mi pueblo sin causa? ¿Realmente era sin causa? No, hubo desobediencia. Pero el problema está en esto. También declara el Señor, sus dominadores dan gritos y sin cesar mi nombre es blasfemado todo el día. Entonces, acá está el problema. Que el Padre juró unilateralmente a Abraham que a su descendencia le iba a dar la tierra. Entonces, a pesar del pecado de la casa de Israel, a pesar del pecado de la casa de Judá, que vemos que esas dos casas nacieron cuando Salomón empezó a ofrecer sacrificios a los dioses paganos. A pesar de eso, él actúa. ¿Por qué? Por amor a su nombre. Porque él dio su palabra a Abraham. Y por Abraham, por el juramento que hizo, por amor a su nombre, él tiene que actuar. Y dice, por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre. Así que en aquel día comprenderán que yo soy el que dice, heme aquí, que hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. Una voz, tus centinelas alzan la voz, a una gritan de júbilo porque verán con sus propios ojos cuando el Señor restaure a Sión. Prorrumpid a una en gritos de júbilo, lugares desolados de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El Señor ha desnudado su santo brazo a la vista de las naciones.
¿Cuál es el santo brazo que fue desnudado? ¿Quién es la diestra del poder? El Salmo 22, 18 dice, reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Mateo 27, 35 dice, y habiéndole crucificado, se repartieron sus vestidos echando suertes. Apocalipsis 1:7 dice, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Apocalipsis 1:7, he aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá, aún los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Apartaos, apartaos, salid de allí, nada inmundo toquéis, salid del medio de ella, purificaos, vosotros que lleváis las vasijas del Señor, pues no saldréis precipitadamente, ni iréis como fugitivos, porque delante de vosotros irá el Señor, y vuestra retaguardia será el Dios de Israel. Entonces, a pesar de todo lo que hicimos, tenemos la posibilidad de arrepentirnos y volvernos al Padre. Estamos en el mes de Lul. Estamos en un mes muy importante porque nos prepara para las fiestas de otoño. Para Yom Teruah, para Yom Kippur, para Sukkot. Proféticamente sabemos que esos días van a ser los días en el cual Israel va a ser liberado. Israel va a ser unido nuevamente. Las 12 tribus van a ser restauradas y Israel va a tener rey, que es Yeshua cuando venga nuevamente. Entonces, apartémonos de las cosas inmundas. Apartémonos del pecado. Tratemos de vivir día a día como marca su palabra. Acuérdense una cosa. En Éxodo 19 dice, y ustedes serán mi especial tesoro. Serán reyes y sacerdotes. ¿Cómo tiene que vivir un rey? Te dice esta para allá. Tiene que vivir en la Torá. Pero una cosa importante, dice, si obedecen mis palabras, serán mi especial tesoro. Entonces, ¿qué implica para nosotros la muerte de Yeshua en la cruz? Que pudimos acceder al pacto nuevamente. Al acceder al pacto, ¿cómo podemos vivir en honor si vivimos en obediencia? Y al vivir en obediencia, ¿qué somos para el Padre? Su especial tesoro. Entonces tengamos cuenta en esto, tengamos en cuenta en nuestras actitudes, en la forma que nos expresamos, en la forma en que ayudamos, justicia y bondad, vivir en honor, no en vergüenza, ayudar al pobre, al necesitado, al huérfano, a la viuda, al extranjero. En lo que tengamos oportunidad, ayudemos. Por sobre todas las cosas, vivamos en obediencia. Y recuerden, no crean todo, verifíquenlo usted mismo. Vamos a orar para terminar. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato Torah Amet. V'chayei olam natan betochenu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, eterno Elohim nuestro y Rey del universo, que nos has dado la Torah de la verdad y la vida eterna así implantado dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Que el Señor los bendiga y los guarde. Shalom.